Comunidad, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos Oscuros. Hoy no hay un tema central, no hay una palabra clave que conecte los relatos que están a punto de escuchar, y eso es lo que lo hace aún más inquietante, porque a veces, lo verdaderamente aterrador no sigue una lógica, no avisa y no se ajusta a ningún patrón. Son historias que simplemente suceden, en cualquier lugar, a cualquier persona, y que dejan una huella casi imposible de borrar. Prepárate para escuchar una serie de relatos paranormales que no tienen mucho en común, excepto una cosa: después de escucharlos, no vas a ver lo cotidiano con los mismos ojos. Bienvenidos, y bienvenidas por supuesto, a un episodio más de Relatos Oscuros. Iniciemos. Nunca me imaginé que una caminata aparentemente inofensiva pudiera cambiarme la cabeza de la forma en la que lo hizo aquella vez. Esto no pasó hace mucho, pero tampoco lo he contado antes, porque sé cómo suena. Hasta yo, que viví solo, aún me lo repito a veces para tratar de encontrarle algún sentido. Conocí a Jaime en un taller de escritura de León. Él era de los que se clavaban con temas de la historia local, pero no lo típico que encuentras en libros o museos, sino cosas más oscuras. Rumores de pueblos abandonados, túneles coloniales que se conectan con iglesias, zonas que según esto no figuran en ningún plano. Una vez me invitó a acompañarlo a una comunidad al norte de Guanajuato, de esas que ni aparecen bien en el mapa. Decía que ahí había algo que quería investigar. Acepté, más por curiosidad que por otra cosa. Era un lugar aislado, con menos de 100 casas, sin señal y con caminos de tierra en vez de calles. La gente era amable pero distante. Jaime ya había ido antes, así que nos hospedamos con una señora que él ya conocía. No nos preguntaron mucho, la verdad. Solo nos dijeron que si íbamos al camino hundido, no nos metiéramos al fondo. El camino hundido era en realidad una especie de trinchera de piedra que se perdía entre los cerros. Según contaban, ahí pasaba un camino muy antiguo, y con el tiempo el terreno cedió, dejando una zanja profunda que conectaba en una entrada subterránea. Lo curioso era cómo hablaban de ese lugar, con una mezcla de respeto y desconfianza, como si no fuera solo un accidente geográfico. Fuimos en la tarde, para tener tiempo de volver antes del anochecer. El lugar era impresionante: paredes de roca natural cubiertas de musgo seco, raíces que colgaban como cabellos desde arriba, y una humedad rara que se sentía en el pecho al respirar. Al fondo de ese camino hundido había una abertura. No parecía excavada, sino natural, como si la tierra se hubiera abierto sola. Jaime se detuvo unos metros antes, como si ya supiera qué había en ese lugar al llegar. Me dijo: «Yo no entro. Si tú quieres asomarte, es tu decisión». Me pareció bastante exagerado, pero la curiosidad me ganó. Entré con una lámpara en la mano. El techo del túnel era bajo al principio, y luego se iba abriendo. Lo que me llamó la atención fue el sonido, no el eco ni el goteo del agua, porque no había, sino un murmullo suave, no en el aire, sino en el suelo. Era como si las piedras mismas dejaran escapar palabras que no formaban un sonido propio. Pensé que era mi mente, como cuando confundes cualquier tipo de sonido con una voz. Me ha pasado antes. Seguí avanzando, con cuidado obviamente. Había marcas en las paredes, no estaban grabadas con herramientas, sino como talladas por el mismo tiempo. Símbolos que no reconocí, pero que no parecían al azar, seguían un patrón. En algún punto sentí que el suelo se ablandaba, como si ya no pisara tierra firme, sino algo más suelto, más blando. Ahí fue donde me paré. No por miedo, sino porque empecé a escuchar pasos que no eran los míos, y como sabemos, Jaime estaba fuera. No venían de atrás, venían de abajo. Era como si algo caminara por debajo de mí, siguiendo el ritmo de mis pisadas, pero con un segundo de retraso. Me quedé inmóvil. Aguanté un poco la respiración, y entonces los pasos se detuvieron, pero no donde yo estaba. Se escuchaban ahora más lejos, como si lo que fuera que caminaba bajo la tierra se hubiera alejado, hacia el fondo del túnel. Me regresé con calma sin correr.
Jaime no preguntó nada, solo me dijo: ¿lo oíste? No contesté. Creí que no era necesario. Esa noche, en la casa donde nos quedábamos, escuché por primera vez lo que realmente me hizo entender que algo estaba mal. Mientras intentaba dormir, oí que alguien arrastraba los pies afuera del cuarto. No eran pasos normales, sonaban pesados, como si las plantas de los pies fueran demasiado grandes. Me levanté y abrí la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Lo único que vi fue que en el piso de tierra había una línea delgada, como si alguien lo hubiera deslizado por ahí, dejando una marca irregular. No tenía sentido, nadie más estaba despierto. Cuando volví al cuarto, la cama estaba más fría que antes. El ambiente se sentía helado. No pasó nada más esa noche, pero desde entonces no he podido escuchar el silencio de la misma forma. Hay lugares donde si te quedas en completo silencio, parece que el mundo entero deja de existir. Pero justo desde ese día, cuando hay silencio total, yo sigo escuchando el murmullo de aquel túnel. No todo el tiempo, les mentiría, pero a veces cuando me acuesto siento esa vibración en el suelo, como si alguien o algo estuviera caminando bajo la tierra, esperando que alguien más baje otra vez. Nunca tomamos fotos, no se nos ocurrió, tampoco grabamos, no era el propósito. Jaime nunca quiso volver, y la verdad yo tampoco. Buenas noches. Me tocó hacer mi servicio social en Protección Civil de un municipio chico, a la orilla del estado de Hidalgo. En esa temporada hubo muchas lluvias, y el canal principal, que atraviesa varias colonias, se desbordó un par de veces. A veces nos tocaba hacer recorridos nocturnos por si alguna casa se inundaba o algún niño se metía a nadar, porque sí. Por más que suene increíble, eso pasa. Una madrugada, ya cerca de las 3, íbamos en la patrulla con mi compañero Elías, se llama. Afuera estaba todo encharcado y medio iluminado por esos focos de vapor de sodio que apenas alumbran más allá de 1 metro. Llegando a una curva del canal, donde el concreto ya está dañado y lleno de maleza, vimos a una persona parada justo en medio del paso, empapada. Pensamos que era algún indigente, era lo más creíble que pudiera pasar. Detuvimos la camioneta, bajamos con las lámparas y le gritamos que se hiciera a un lado, pero no respondió. Estaba como a unos 5 metros, y lo que nos pareció extraño fue que el agua apenas nos llegaba a los tobillos, pero a él le llegaba a las rodillas. No se estaba ahogando, pero tampoco parecía tener la altura suficiente para estar tan hundido. Le gritamos de nuevo con más fuerza, y Elías se acercó con la intención de jalarlo. Cuando estaba a punto de tocarlo, la figura simplemente cayó hacia atrás, así como si nada. Corrimos a sacarlo pensando que se había desmayado o que estaba mal, pero cuando lo levantamos, y lo juro por mi madre, no parecía una persona. No estoy diciendo que era un monstruo ni nada por el estilo. Era otra cosa. Tenía piel, cuerpo, brazos, todo lo que tiene un humano, e incluso la forma del rostro se distinguía bajo el cabello. Pero era como si no hubiera terminado de formarse. Yo me quedé viéndolo por un largo rato sin poder decir nada. Solo me acuerdo del agua salpicando espacios alrededor, y de esa sensación de que no debía estar viendo. Algo en ese cuerpo, lo que fuera que era, daba la sensación de haber salido de un lugar que no deberíamos asomarnos. Lo dejamos ahí. Sí, sé cómo suena, pero lo dejamos. Y de hecho no dijimos nada en el reporte. Al otro día que pasamos por ahí ya no había nadie. Buenas noches. Yo no fui a buscar nada raro. Tampoco me metí con brujas, ni con panteones, ni con la ouija. Lo que voy a contar pasó tal cual, y si lo comparto no es para convencer a nadie, sino porque desde que ocurrió, no dejo de pensar que tal vez a alguien más le ha pasado algo parecido y, como yo, no sabe cómo ponerle nombre. Todo empezó por una tontería, como muchas cosas importantes. Una apuesta. Uno de mis mejores amigos, Mateo, consiguió una cabaña vieja en un ejido al norte de Veracruz. La idea era desconectarnos un fin de semana sin señal, sin internet, solo con una hielera, cervezas y comida para asar. A la cabaña no le llegaba la luz. Literalmente tenías que llevar la planta de gasolina o linternas potentes si querías ver algo en la noche. Estaba a unos 30 minutos del pueblo más cercano,
por un camino de terracería que se ponía bastante feo con la lluvia. Íbamos a ir 3, pero a última hora uno se rajó, así que solo fuimos Mateo y yo. Todo el trayecto la pasamos riéndonos, bromeando con cosas de terror, y lo típico. ¿Y si hay brujas allá? Cosas así. Ninguno de nosotros dos creía en eso, pero nos gustaba hablar del tema. Yo incluso escucho bastantes podcasts de terror, pero más por el ambiente que por el miedo real. Llegamos como a las 6 de la tarde. La cabaña era rústica, con techo de lámina oxidada y paredes de madera gruesa. No tenía ventanas, solo unas pequeñas rendijas que apenas dejaban pasar el aire. Lo curioso es que no olía a humedad, como si alguien lo limpiara de vez en cuando, pero según Mateo llevaba varios años cerrada. ¿Quién sabe de dónde la habrá sacado? Lo primero raro ocurrió esa misma noche. Ya nos habíamos tomado un par de cervezas, comido carne asada y jugado dominó, a lo que íbamos. Afuera, el monte se escuchaba vivo, ranas, insectos, un tecolote de vez en cuando. La planta de luz la apagamos como a eso de las 11, para ahorrar gasolina, y nos metimos con nuestras linternas a la parte de atrás de la cabaña, donde estaban los catres. En una esquina había un librero viejo, empolvado. Lo revisamos nada más por curiosidad con las linternas. Casi todos eran libros sin portada, llenos de polvo, de moho, excepto uno. Por eso nos llamó la atención. Era un cuaderno azul, con un espiral metálico y una etiqueta en la portada que decía: "Toma nota". Lo primero que pensamos es que era una especie de diario o una bitácora, así que de curiosos lo abrimos. Las primeras páginas eran dibujos mal hechos, como trazos de un niño pequeño. Parecían animales, personas, manos, pero conforme avanzaban los dibujos se volvían más oscuros, más caóticos. No sé cómo explicarlo. No eran terroríficos por el contenido, sino por la forma. Había una intención muy clara de dejar algo ahí, algo que no querías ver pero que tampoco podías dejar de mirar. En medio del cuaderno había una hoja donde había algo escrito con una pluma negra. Lo que se escribe se queda. Mateo la cerró y se burló. Me dijo que era como una creepypasta de rancho. Yo solo me reí, pero por dentro sí me sentía algo incómodo. Aún así, esa noche dormimos bastante bien, o al menos eso creí hasta que desperté como a las 4 de la mañana por el ruido de la puerta. No el portón de afuera, sino la puerta interior de la cabaña. Me incorporé en el catre y vi a Mateo parado frente al librero, con el cuaderno en la mano. No lo estaba hojeando, solo lo tenía abierto, mirándolo. ¿Todo bien?, le pregunté en voz baja. Tardó un segundo en responder. Yo no me acuerdo de haberme levantado, me dijo. Apagó la linterna y se volvió a acostar. Yo también, aunque la verdad me costó trabajo volver a dormir. Al día siguiente el ambiente se sentía bastante raro entre los dos. No hablamos de lo del cuaderno ni de la madrugada. Nos fuimos mejor temprano a pescar a un arroyo cercano. Cuando volvimos noté que el cuaderno ya no estaba en el librero. Le pregunté directo a Mateo y me dijo que lo había puesto en su mochila. Por si valía algo, dijo. Fue bastante raro, pero ya no le pregunté nada. Esa noche llovió, y aquí es donde todo empezó a descomponerse. Alrededor de las 3 de la mañana, ambos nos despertamos al mismo tiempo. Afuera llovía fuerte, pero se escuchaba algo más, como si alguien estuviera caminando en círculos alrededor de la cabaña. No eran pasos normales, era un arrastrar lento, como si alguien estuviera descalzo recorriendo el perímetro de la cabaña con calma. Silencio, luego un paso, luego otro. Prendimos la planta y salimos con las linternas, pero obvio no había nadie. El suelo estaba lleno de hojas mojadas y tierra suelta. Ninguna huella, ningún animal y prácticamente nada. Volvimos a entrar. Mateo fue directo a su mochila para sacar el cuaderno. Quería romperlo, quemarlo o lo que fuera. Trató de abrir un cuaderno, pero cuando lo hizo se cayó una hoja, en la que únicamente decía: "Tú abriste la puerta". Mateo me vio con una cara que no se me va a olvidar nunca, una cara de susto. Nos quedamos así, en silencio, con la planta haciendo el zumbido de fondo. Esa madrugada no dormimos. Salimos al amanecer y dejamos la cabaña sin recoger nada. Ya no volvimos a ir. Buenas noches.
Esta es una de esas historias que no suelo contar porque nadie me la cree, pero juro por Dios que no sé cómo pasó y no lo entiendo hasta el día de hoy. Yo trabajo haciendo mantenimiento en cajeros automáticos. No tengo un horario fijo porque me mandan cuando el banco reporta alguna falla. Lo que sí tengo es un radio que suena a cualquier hora, aunque sea domingo o Navidad, y esa noche fue una de esas. Era martes, ya pasaba de la 1 de la mañana. Me habían mandado a revisar un cajero que estaba fallando en una zona industrial al sur de la ciudad. Es de esos que están dentro de casetas, con su puertita automática de cristal. Cuando llegué, no había ni un alma, obviamente. Solo 2 luces prendidas en todo el parque. Ni siquiera había seguridad en la entrada. Todo estaba aparentemente bien. El cajero encendido, las cámaras en línea, sin daños en la carcasa. Entré con mi llave maestra, hice el protocolo de rutina y cuando me estaba agachando para revisar el dispensador de billetes, escuché que la puerta se abría. No fue el sonido del motor, fue el golpe seco de cuando el vidrio toca el tope. Me asomé rápido y no había nadie. Así que me salí. Rodeé la caseta con la linterna, pero no había nada. Pensé que tal vez el sensor de movimiento había fallado por la humedad. Ya he visto que eso pase, y me pareció prácticamente lo más lógico. Volví a seguir con lo mío, pero ya estaba con esa sensación de que alguien te observa. No lo puedo explicar con lógica, pero lo sentía. Revisé los logs del sistema y vi que en la bitácora había un acceso registrado hace como media hora. El detalle era que ese acceso aparecía como autorizado por operador, o sea, alguien había entrado como si tuviera la llave. Pero según el sistema, esa llave era la mía. Yo no había entrado antes. Lo primero que hice fue marcarle a mi jefe para ver si alguien más había estado en esa sucursal. Me dijo que no, que solo me habían mandado a mí. Terminé lo que tenía que hacer lo más rápido que pude. Cerré todo, sellé, y justo cuando me disponía a salir del cajero hizo un sonido extraño. Fue como cuando atoras una hoja en una impresora, más o menos, pero más largo. Me detuve un segundo y volví a la compuerta. Y aquí es donde está lo raro y lo imposible de creer de esta historia. Había un sobre amarillo. Era un sobre manila doblado, muy viejo. No estaba ahí cuando llegué, por supuesto, yo lo hubiera notado. Lo abrí, y había una hoja impresa, con texto, pero no tenía ningún logo del banco o formato conocido. Y decía: deja de revisar lo que no se te ha solicitado. Sentí un calor horrible en la nuca, prácticamente cuando entras en pánico. Salí, cerré todo, seguí otra vez y me subí al coche. No quise ni reportarlo, me fui directo a mi casa. A la semana siguiente me tocó otra vez esa misma sucursal, y te juro que no quise ni bajarme. Le pedí a uno de los chavos nuevos que hiciera la revisión mientras yo lo ayudaba desde la tablet. Cuando él entró, el sistema volvió a registrar el acceso como si fuera mi llave, la mía. Y otra vez salió el mensaje, autorizado por operador. No dije nada. Nadie más lo notó. Y no tengo una explicación para eso. Y si soy honesto, tampoco quiero una. Buenas noches. No sabía que aceptar ese turno extra iba a cambiar mi vida. Cuando me dijeron que se había enfermado el velador de un parque industrial y necesitaban a alguien que cubriera el turno de noche, dije que sí sin pensarlo. Era buena paga solo por cuidar que no se metieran rateros. Además, yo ya había trabajado ahí en el día. Me dieron las llaves del portón principal, una linterna y un radio, lo típico. La patrulla solo pasaba cada 2 horas, y mientras tanto, yo podía quedarme en la caseta de vigilancia, con café y el ventilador viejo echando aire caliente. Todo estaba tranquilo. Demasiado tranquilo, de hecho. A eso de las 2:30 de la madrugada, mientras revisaba las cámaras en una pantalla vieja, noté que una de las líneas de video estaba negra, la de la bodega 5. Pensé que se había desconectado o que había fallado el cableado. Agarré la linterna y me fui caminando hacia la bodega. No era tan lejos, pero sentí pesado el silencio. Solo se oía el zumbido de los transformadores y mis pasos en el pavimento. Cuando llegué, la reja estaba bien cerrada, pero al enfocar la linterna hacia adentro, me pareció ver una luz, un flash como de celular, moviéndose ahí adentro. Pensé que a lo mejor se habían metido. Avisé por la radio y me dijeron que esperaba que llegara la patrulla.
pero la verdad es que me dio bastante curiosidad y entré. Saqué mi llave maestra, abrí la reja y entré. El olor fue lo primero que me pegó, como carne vieja. Apunté hacia la esquina donde había visto la luz, pero ya no había nada. Caminé despacio sin hacer ruido, hasta que escuché algo que se cayó, como un tubo. ¿Quién anda ahí?, grité. Nada, hasta que el radio empezó a sonar con una interferencia horrible. Intenté responder, pero no había nadie. Solo escuchaba un pitido agudo que me hizo dejarlo caer. Entonces algo pasó por el rabillo de mi ojo, algo rápido. Volteé y no había nada, pero las cajas del fondo estaban movidas, así que me acerqué. Y ahí fue cuando vi lo primero que ya no pude explicar. Una huella de pie descalzo en el piso de cemento. Pero no era de adulto, era de un niño, y estaba fresca, como si acabaran de pisar agua. Volteé a todos lados. Estaba solo, o eso creía. Caminé hacia la puerta para salirme, y antes de salirme, escuché un golpecito de metal contra metal. Rápido, repetitivo, como si alguien estuviera golpeando un tubo con una varilla, o algo así. Decidí volver a la caseta. Cerré con candado y me regresé sin correr, pero sin detenerme. Ya no quise ver por las cámaras. Me puse los audífonos y me quedé despierto hasta que salió el sol. Pensé que fue una noche rara y ya, pero no. Esa fue solo la primera. El siguiente viernes me tocó otra vez ese turno, y como ya sabía que la cámara de la bodega 5 estaba fallando, ni me molesté en revisarla. Pero como a la misma hora, otra vez el radio empezó con interferencia, y otra vez vi esa luz en la bodega. Obviamente ya no entré. Me quedé viendo desde afuera. La luz se apagaba y se encendía como si alguien la agitara. Ahí fue cuando vi algo más raro. La sombra de una persona contra la pared. No sé cómo, porque no había nada ni nadie que pudiera proyectarla. Era una silueta quieta, pero borrosa, como si temblara, y se deshacía poco a poco. Otra vez no dije nada en el reporte, solo apunté: interferencia en radio y luz en bodega 5. Pensé que si contaba lo que vi me iban a decir que andaba tomado o algo así. Pasaron 2 semanas y me ofrecieron un turno doble por un pago extra. Acepté porque ya había gastado de más ese mes. Me tocó empezar desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la mañana. Todo iba normal hasta la madrugada, otra vez. Eran como las 3:10 cuando las cámaras se apagaron todas al mismo tiempo. Pensé que era un corto. Salí de la caseta para revisar los fusibles que estaban en una cajita metálica junto a la bodega 5. Pero cuando iba llegando, escuché pasos. Clarito, como los de un niño corriendo en chanclas. Me paré en seco. No podía ver bien porque solo traía la linterna. Apunté al frente y de reojo juro por lo que más quieras que vi una sombra chiquita, encorvada, como de un niño encogido que se movía raro. No se alejó corriendo, más bien como que se deslizaba. Abrí la caja de los fusibles con la mano temblorosa. Todo estaba en orden, pero al cerrar escuché los mismos pasos esta vez más cerca de mí. Ya no esperé a que saliera el sol. Me fui. Mandé mi renuncia la siguiente semana. No sé qué había en esa bodega. Buenas noches. Comunidad, con eso cerramos el episodio de hoy. Espero como siempre cada que sale video les hayan gustado las historias. Recordarte que si no estás suscrito al canal puedes hacerlo en el botón de aquí abajo. Y si no es mucho pedir nos puedes dar el follow en Spotify, eso me ayudaría bastante. Muchas gracias comunidad por haber llegado hasta esta parte. Sin más por el momento, nos vemos en el próximo episodio de Relatos Oscuros. Buenas noches.